Buenos días, qué bueno que te conectas una vez más con nosotros, nos da mucho gusto que estés aquí. Y yo te quiero retar el día de hoy a que seas valiente. Muchas veces requiere de nosotros que tengamos valentía. Y en este caso, el perdonar a nuestros enemigos es un acto de valentía. Tú y yo tenemos enemigos seguramente y tal vez puedes pensar en este momento en alguna persona que tal vez te ha lastimado, que tal vez te ha fallado, que tal vez te ha acusado injustamente, que tal vez te debe, que tal vez habló alguna mentira acerca de ti. Y tal vez dirás, ¿y cómo voy yo a perdonar a mis enemigos? Yo te quiero decir que Jesús nos llama a perdonar a nuestros enemigos y esto es un acto de valentía. Todos tenemos los argumentos, las excusas y todas las armas necesarias para no perdonar a aquellos que nos han lastimado y a aquellos a quienes tú consideras tus enemigos. Y sabemos y tenemos en mente cómo es que la justicia debería de ser hecha. Pero ¿sabes algo? Ese no es nuestro papel, ese es el papel de Dios. Nuestro papel es que podamos perdonarlos, podamos amarlos y podamos bendecirlos. Y es un reto. Y el día de hoy Jesús nos está retando a que podamos hacer esto con esas personas que seguramente ya tienes en mente. Y ¿sabes algo? Jesús hizo esto con nosotros. Tú y yo éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, a causa de ser pecadores, pero Jesús nos redimió a causa de su amor. Jesús vino a hacernos dignos de estar cerca del Padre y Jesús lo hizo sin pedir nada a cambio de nosotros. Nosotros éramos enemigos de Él y Él nos extendió su amor, nos extendió su gracia y nos extendió su perdón. Y yo te pregunto el día de hoy, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no deberíamos de hacerlo? Tú y yo tenemos fallas también y estoy segura que tal vez nosotros somos los enemigos de alguien más y tal vez alguna vez fuimos malentendidos, alguna vez no lo hicimos con esa intención, alguna vez las circunstancias no fueron lo que parecían y quisiéramos, ¿verdad?, que nos extendieran esa gracia o ese perdón. Así es que nosotros tenemos que dar de lo que por gracia hemos recibido. Y quiero que vayas conmigo a Lucas 6 en el versículo 27 y dice: a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Y más abajo en el versículo 32 nos dice: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Así es que tenemos que nosotros dar esa milla extra y desear el bien a nuestros enemigos. Debemos de, como primer punto, perdonar a nuestros enemigos. Perdonar a nuestros enemigos es una decisión que por gracia podemos tomar, como ya lo vimos, ya que Jesús perdona nuestras ofensas constantemente. Tú y yo no somos perfectos y debemos de estar siempre buscando acercarnos más a Jesús y pedirle que nos perdone de las ofensas que tal vez podemos causar. Y asimismo, nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. No somos perfectos, somos seres humanos y tanto tú y yo vamos a fallar en cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, y las personas que están cerca de nosotros también nos van a lastimar. Y muchas veces ese es el riesgo que corremos cuando tenemos una relación con alguien, pero tú y yo estamos llamados a vivir en relación, en comunión y en conexión, no solamente con el Padre, sino con todos aquellos que nos rodean.
Para poder perdonar a nuestros enemigos, debemos de verlos con los ojos de Jesús. Jesús nos ve con ojos de amor, Jesús nos ve con ojos de compasión, Jesús ve la grandeza que hay en cada uno de nosotros, Jesús ve el destino que Él ha depositado en nuestras vidas, y tú y yo debemos de pedirle a Dios que Él nos dé la fe, nos dé la convicción para poder ver a las demás personas como Él las ve, y es a través de eso que podemos entender el corazón del Padre para entonces poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado, que tal vez han hablado mentiras acerca de nosotros. Y por eso es que tú y yo tenemos que ser valientes. Perdonar a nuestros enemigos es un mandato que nosotros tenemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él primero lo hizo con nosotros. Después Jesús vino a esta tierra y nos mostró cómo lo hizo. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que amarlos, no solamente perdonarlos, sino amarlos. Y cuando digo amarlos, no quiere decir necesariamente que vas a ir, que los vas a abrazar y que vas a tener una relación cercana con ellos. Cuando digo amarlos, me refiero a que los ames con el amor del Padre, que puedas bendecirlos a través de tu oración. En Mateo 5:46 podemos ver cómo nos llama a que nosotros podamos aún orar por nuestros enemigos. Y vamos a leerlo y dice así: si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿qué diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Así es que tenemos que amar a nuestros enemigos, debemos de orar por los que nos persiguen y debemos de tenerlos constantemente en oración delante de Jesús para que nosotros podamos bendecirlos y desearles el bien en todo lo que hacen. Lo más fácil es desear que paguen por lo que hicieron y nosotros debemos de buscar que Jesús tenga un encuentro con ellos. Eso debe ser nuestra oración. Mateo 5:44 dice: yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Mientras tú y yo oremos por nuestros enemigos y aquellos que nos persiguen, los estamos poniendo delante de Dios para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor y puedan ser redimidos y puedan ser salvos. Y tú y yo debemos de ser parte de eso. Tú y yo debemos de desearles ese bien a nuestros enemigos, ese amor a nuestros enemigos. Nuestra meta es volvernos como Jesús, y eso es lo que Jesús hizo. Jesús decidió amarnos y decidió que nosotros tuviéramos un encuentro con el Padre. Así es que te invito a que tú y yo podamos hacerlo. Te vuelvo a repetir, tú y yo debemos ser valientes para perdonar y amar a nuestros enemigos. Si lo hacemos, nuestro destino y llamado no será opacado y será culminado. Tú y yo debemos de llegar a esa meta que Dios tiene para nosotros, y muchas veces esto nos puede hacer tropezar en ese camino. Un ejemplo de esto que me gusta mucho es David. Tú y yo conocemos su historia y él fue perseguido por mucho tiempo y fue perseguido por Saúl. Saúl le tenía envidia, le tenía celos, ¿verdad? A lo mejor sentía que era una competencia para él, se sentía amenazado. Y David se ganó a Saúl como enemigo. Y por mucho tiempo David estuvo huyendo de Saúl, estuvo luchando por su vida, estuvo buscando sobrevivir. Y sabes, David tuvo un momento en el que pudo matar a Saúl. En la cueva de Adulam, en ese momento David tuvo justo ahí a Saúl. ¿Y sabes qué?
David decidió perdonarle la vida a Saúl. David decidió perdonar a su enemigo y decidió amar a su enemigo en ese momento. Y a través de eso, David pudo ser rey. Yo te aseguro que tal vez si David hubiera matado a Saúl, el desenlace de la historia que conocemos pudo haber sido diferente. Pero David no dejó que sus emociones, no dejó que todas sus razones válidas lo llevaran a hacer justicia por sus propias manos. Él dejó que la justicia la hiciera Dios, y a través de eso David se convirtió en rey. La justicia de Dios fue que David se convirtiera en ese rey que había sido hablado, que había sido puesto por Dios. Así es que yo te quiero animar el día de hoy, que no dejes que tus enemigos te roben de tu destino. Muchas gracias.